las personas que a veces queremos invitar, pero no tienen tanta apertura para poder venir a la celebración los domingos. Entonces, en esos grupos vemos cómo Dios se mueve, podemos hablar un poco más, compartir todos juntos. Entonces, los animamos en la medida de que sus tiempos se los permitan a integrarse en uno de los grupos en lunes. Los miércoles están los jóvenes aquí a las 7 y los jueves las mujeres estamos teniendo un estudio del fruto del Espíritu Santo a las 5:30 de la tarde. Esta semana compartimos acerca de la fe y hemos visto cómo Dios verdaderamente ha estado hablando al corazón de las mujeres. Entonces 5:30 estamos con el estudio del Espíritu Santo y a las 7 las mujeres que están tomando el taller de Samaritana, aquí estamos también. ¿Sí? También queremos recordarles que el primer viernes de cada mes, que sería este viernes, es Santa Convocación. ¿Sí? Es un tiempo en el que juntos estamos buscando la presencia de Dios, oramos, ¿sí? Hacemos trabajo de intercesión y adoramos juntos a Dios y vemos cómo Él trabaja en la vida de los corazones y traemos todas nuestras cargas y nos vamos muy contentos de ver todo lo que Dios está haciendo en nuestras familias. También recordarles que tenemos aún lugares para el campamento Reto Transformación. Están todos cordialmente invitados, jóvenes de 14 a 25 años. Es una semana en Tehuacán, Puebla, en donde juntos ellos están buscando la presencia de Dios y es un tiempo maravilloso. Así que animamos, si tienes algún joven en tu familia o alguien, si quieres más informes, al final del servicio puedes acercarte con Jania. Ella está llevando la parte de lo que tiene que ver con el registro, te puede enseñar videos. A los papás puede darles mayor información de todo lo que tiene que ver con costos, lo que necesitan para llevar, que prácticamente es nada más un corazón dispuesto para recibir. ¿Sí? Y vamos a ver juntos el video de nuestros pastores. Hoy vamos al albergue, sí. Los que se quieran apuntar, con mucho gusto, nos pueden acompañar. Y a veces me da un poco de risa, yo diciéndole a Abraham, no te pongas nervioso, y cada vez que me toca estar aquí me pongo nervioso, pero vamos con todo. Yo solo quería dar una palabra en Génesis 14:13, si lo pueden poner. ¿Saben quién fue la primera persona llamada hebrea? ¿Alguien? Abraham, el primer hebreo. Significa hebreo que viene del otro lado. De lo que hablamos. Hola iglesia, allá tuvimos el día. Más caliente en Dinamarca, en su historia reciente, 36.6 grados, no es gran cosa para México, pero para aquí sí era bastante calor, pero creo que nos ganan ahí. Juan escribe en su epístola, él comienza diciendo, hablando de Jesús, lo que era desde el principio, que pues suena a Génesis, suena el Evangelio de Juan, y él dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Juan hablando de Jesús dice, pues lo oímos, lo vimos, contemplamos, no nomás lo vimos pasar, pasamos tiempo observándolo, vivimos con él, lo tocamos, el verbo de la vida. Y sigue hablando que la vida fue manifestada y lo hemos visto y lo testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que Juan está diciendo, lo que vimos no fue un hombre, no fue cualquier hombre, fue Dios, es la vida mismo, es quien, el único que puede dar vida eterna. Y cuando se quiere quedar con un club exclusivo de los que han visto a Jesús, él dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Entonces, Juan dice, yo comparto con ustedes lo que he visto, lo que he oído, doy testimonio de Jesús porque yo quiero que como yo tengo comunión con Jesús y a través de Jesús con el Padre, yo quiero que ustedes lo tengan también.
una reunión verdadera, una relación personal. Juan estaba en un grupo de los que conocían a Jesús, pero no quería que fuese un grupo exclusivo, quería ampliar la comunión, quería ampliar la familia, quería que más gente conociera el amor de Cristo. Y Dios era, pues desde un principio, una Trinidad. Dios nunca se sentía solo, Dios siempre estaba en comunión, pero Dios, como un matrimonio que quiere ampliar la familia, Dios quería involucrarnos en su comunión, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y aunque con nuestros errores y pecados nos separamos de la comunión, pues Jesús vino a restaurar la comunión, incluyéndonos. Y Juan habla de eso, dice, pues yo quiero que sean incluidos, yo quiero que su gozo sea cumplido. Y cuando sigue escribiendo, dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Está en 1 Juan 1:5. Y les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios es luz, en Dios no hay pecado. Y si caminamos con Dios, caminamos en luz. Caminar en luz no significa nunca tropezar, no significa nunca caer en alguna cosa, pero significa que cuando caemos, cuando nos cae mostaza en la camisa o salsa o algo, por estar en la luz nos damos cuenta y acudimos a quien nos puede limpiar, a Jesús. Y un síntoma de estar en tinieblas es nos alejamos de los demás, nos escondemos. El pecado, como Adán y Eva, hace que nos escondemos, pero cuando hemos tropezado debemos permanecer. Nos necesitamos unos a los otros y sobre todo necesitamos a Dios, el único quien realmente puede cambiar nuestro corazón, quien nos puede cambiar. Él es luz y Él, a pesar de que a veces tenemos que decir como Pedro, apártate de mí, que soy hombre pecador, pues Él dice, no, sígueme y yo te voy a transformar. Sígueme y camina no solamente conmigo, sino a esos 11, a esos 69 que tienes a tu lado, que a menudo te molestan y pican tus botones, y vas a ser transformado. La luz de Dios y el andar con el resto del cuerpo de Cristo, donde habrá roces, donde habrá cosas, donde realmente mandan luz en áreas de nosotros que aún no ha sido transformado, es parte de que Dios nos transforme. Entonces, seamos gente que vivamos en comunión con Dios, que nos exponemos a su luz, decimos, examíname Dios, y también que vivimos abiertamente los unos con los otros y que crezcamos juntos en comunión. Dios te bendiga a todos, ya nos vemos muy pronto, ¿no? En unos 2 o 3 semanas por ahí. Primeramente Dios estaremos y vamos a celebrar. Les amamos, saludos desde aquí. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Pues me tocó estar aquí y quiero darle las gracias primeramente a Dios por permitirme hacer algo que me apasiona, que me gusta. Me gusta mucho compartir de la palabra de Dios con todos ustedes, y gracias también a los pastores Henry y Lucy por darme la oportunidad de estar aquí, porque ellos los aman mucho y cuidan mucho sus corazones. Y gracias por permitirme estar aquí, gracias a Benjamín y a Mabel por amarnos tanto. Y quiero orar para darle gracias a Dios y para que el Espíritu Santo sea el que me guíe. Pero antes de orar,
quería comentarles ahorita algo que Dios puso en mi corazón mientras estábamos orando. En la semana hemos estado viendo la situación que vive hoy Venezuela y ponía en el grupo que nos uniéramos a orar. Realmente dice la Biblia que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, que ahí está Dios. Y nos gustaría que nos pusiéramos de acuerdo en eso. Queremos ver su gloria manifestada en esta situación. Y lo que me venía a mi corazón y a mi mente hace rato cuando estábamos orando, ciertamente en las redes sociales se han compartido muchos videos, con unos buenos como el que mencionaba Benjamín, otros no tan buenos. Yo vi uno que hablaba de una situación que vivía Venezuela. Hace un tiempo vivía en una situación que estaban adorando una imagen de Juan Bautista. Entonces en redes sociales es muy fácil hablar o criticar, a veces eso nos pasa a los humanos, y ellos decían que eso que pasó fue por causa de eso. Entonces, fuera así o no, realmente nosotros somos llamados a llevar su palabra. Lo que me venía a la mente, me gustaría si me pueden poner Jonás 3, y vamos a leer del 5 al 10. Jonás había sido llamado para llevar a arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad muy mala, hacía cosas que no agradaban a Dios, por lo cual Dios iba a extender su mano sobre ellos. Pero en ese contexto, Jonás no quería hacer lo que Dios le había mandado hacer. ¿Qué hizo Jonás? Se fue al lado contrario. Muchos sabemos la historia. Cuando Dios trajo una tormenta, lo tragó un pez, lo llevó a Nínive. Al final, el propósito de Jonás que tenía Dios se cumplió. Pero cuando Jonás llevó el evangelio, cuando Jonás llevó esa noticia de arrepentimiento para el pueblo de Nínive, esto fue lo que pasó. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Hasta el 10? Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso es lo que quisiera que hiciéramos, que nos pusiéramos de acuerdo, orar para que Dios traiga misericordia y las personas que estén afrontando esta situación puedan ver la gloria de Dios en medio de la tormenta. Los invito a que oremos juntos, vamos a orar y que sea el Espíritu Santo. Espíritu Santo, estamos aquí ante ti, Señor. Que seas tú el que use mi boca, papá, para poder hablar tu palabra, papá. Que seas tú glorificado, Señor. Y que cada persona que oiga, Señor, seas tú el que hable, no mis pensamientos. Hoy te pido, Señor, por la ciudad de Venezuela, papá, creyentes y no creyentes, papá, que conozcan y que puedan ver tu gloria, Señor. Trae favor, Señor, trae paz, trae sanidad, papá, trae consuelo, Señor. Y a tus hijos, Señor, cuídalos y permite que puedan brillar en medio de las tinieblas, que puedan anunciar tu palabra, que tú eres un Dios de salvación, Señor. Te pedimos y clamamos por Venezuela y por los hermanos que están alrededor del mundo y que están pasando por situaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hoy quiero compartirles acerca de 3 personajes que menciona la Biblia.
pero como tengo miedo de ponerme nervioso más, no voy a leer de la Biblia. Entonces lo vamos a leer. Le pedí a los de medios que me hicieran el favor de ponerlo, y las citas que vamos a leer las podemos leer todos en la pantalla. Van a ser en la traducción, nueva traducción viviente. Vamos a leer de 3 personajes. Antes de leer del primer personaje, quiero platicarles un poco del contexto. Como decía Benjamín hace rato acerca de Abraham, a Abraham Dios le dijo que por medio de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra y que su descendencia sería grande. Cuando Dios le da esa promesa a Abraham no era joven, ya era viejo, pero Dios cumple sus promesas y esa promesa se vio cumplida. En Génesis 12:1 es donde le hace la promesa. Le dice Jehová a Abraham: vete de la tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham, y ciertamente se cumplió. Abraham, aunque ya era viejo, tuvo a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. A Jacob fue el que luchó por la bendición, de alguna manera no tan honesta primero, y después luchó con el ángel de Jehová, a grado tal que Jehová le cambió el nombre, y ahora ya no era conocido por Jacob, sino por Israel. De ahí viene el nombre del pueblo de Israel. Como saben, tuvo 12 hijos. Esos hijos fueron unas tribus, pero uno de ellos, José, sus hermanos lo vendieron como esclavo. La gracia de Jehová estaba sobre él y fue levantado, fue siendo el segundo después del faraón de Egipto. Cuando eso pasa, él llama a sus hermanos y a su padre, y ellos se establecen ahí. José tenía gracia con el faraón, fue el segundo después del faraón. Entonces ellos hacen una colonia ahí en Egipto que empieza a crecer y a crecer y a crecer. El faraón no tenía problema con eso. Ellos empezaron a crecer cada vez más, pero cuando ese faraón muere, los demás faraones, no se sabe si el siguiente o otros más, ellos ya no lo vieron como lo veía ese faraón. Ellos lo vieron como una amenaza. Y entonces ellos veían a los israelitas o al pueblo de Israel como una amenaza. Entonces dice él: si siguen naciendo varones, puede ser que se rebelen contra Egipto y sean una amenaza para nosotros. Entonces él decide matar a los niños pequeños y tenerlos oprimidos como esclavos. Ellos fueron esclavos del pueblo de Egipto. La promesa nunca caduca. Aunque a veces veamos cosas y que no se cumplen las promesas que nos da Jehová se cumplen. Entonces ellos siguen como esclavos, pero Dios levanta a un hombre, a Moisés. Cuando Dios levanta a Moisés, le da instrucciones de que tenía que hablar con el faraón para sacarlos de Egipto, para que no fueran esclavos. Entonces el faraón endurece su corazón. Muchos sabemos que envió plagas. En la 10ª plaga, el faraón decide dejarlos, y cuando los deja, se arrepiente. Y entonces cuando el pueblo de Israel está frente al mar, ven la gloria de Dios porque abre el mar y ellos pueden caminar por la tierra seca. Y cuando el faraón lo sigue, el faraón perece ahí en medio del mar, porque Dios baja las aguas y ahí ellos mueren. Bueno, ese es el contexto. Todo eso que le platiqué es el contexto de la historia que vamos a leer. Todo eso que pasó, les quiero contar que Egipto era una ciudad comercial gracias al río Nilo. Lo que platicaba Benjamín, una ciudad establecida en un río es una ciudad próspera. Egipto tenía agricultura porque tenía el río Nilo. El ejército que pereció ahí era un ejército poderoso, no era cualquier ejército. Entonces, cuando todos los demás pueblos que estaban alrededor, creo que había un mapa
todos los demás pueblos que estaban alrededor, le pedí que me pusiera un mapa. Ellos salieron de Egipto y todo el recorrido rojo eran los donde iba a pasar. Dios le había prometido en Génesis 17:8, le había dado instrucciones específicas dónde iba a ser, dónde iban a establecerse como ciudad. Dice, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Entonces ya le había dicho dónde iba a ser la ciudad que les iba a dar. Regresando al mapa, ellos iban a salir de Egipto, de aquí donde empieza la flecha roja, iban a recorrer todo ese recorrido y iban a llegar hasta allá arriba. Allá no sé si alcanzan a ver que hasta arriba dice Canaán y dice Jericó. Bueno, pues todos ellos iban a pasar todo este recorrido. Iban a pasar Refidín, Tavera, Quibrón, todos esos lugares iban a pasar. Inclusive hubo reyes que no quisieron. Pero lo que pasó en Egipto con el ejército fue muy conocido por todos. Todos estos pueblos escucharon que hubo un pueblo que se empezó a hacer grande y que tenía un Dios llamado Jehová, y que ese Dios abrió el mar y que pereció un ejército poderoso. Bueno, pues todos estos pueblos ya habían escuchado. Todos ya habían escuchado esa historia. No la conocían, pero ya la habían escuchado. Y ahí llegamos al primer personaje. Está en Josué 2:1. De ahí vamos a leer. Vamos a leer el 1 y de ahí vamos a leer el 7. Dice, luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita. Ya ellos habían hecho el recorrido después de mucho tiempo y estaban enfrente. Ya iban a pasar a la tierra que Dios le había prometido. Pero Josué ya antes habían mandado otros mensajeros. Ahora Josué está enfrente y decide enviar a 2 mensajeros para ver cómo estaba la situación en la tierra que Dios ya le había prometido. Dice que estaba en la arboleda de acacias y les dio las siguientes instrucciones. Exploren bien la tierra que está al lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y posaron allí la noche. ¿El 15? Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Okay. Ahora ellos están enfrente. La promesa que ya les había dado Jehová, que les iba a dar la tierra, pero ellos llegan. Josué manda a 2 mensajeros y dice que él decide mandar 2 mensajeros. Me muestras la otra imagen, hija. Cuando ellos llegan, dice que a la casa de Rahab, y Rahab tenía un oficio no muy bien visto por muchos, porque realmente no se dedicaba a algo muy bueno, nada bueno. Ellos dicen que ella vivía en la muralla. La muralla de Canaán, la de Jericó, eran 2 muros, pero en la parte era plana, lo cual permitía que los soldados pudieran ir y venir para ver si venía algún rival, alguna amenaza. Entonces ellos podían ver ahí, pero en ese lado plano también había viviendas y también había gente que vivía ahí y negocios como el de Rahab, que no era un negocio honorable, nada honorable. Entonces, regresando a las escrituras, a Josué, vamos a seguir leyendo. Ya vimos que manda un mensajero y ellos llegan a la casa de Rahab. 2:2, hija. Josué 2:2. Entonces, seguimos leyendo el relato, dice, pero alguien le avisó al rey de Jericó, unos israelitas vinieron aquí desde anoche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab,
saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque ha venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los 2 hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que ahí había puesto. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán, y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Como les decía, también Jericó era una ciudad próspera, también era comercial, lo cual permitía que los extranjeros, los comerciantes, entraran y salieran durante el día, pero en la noche cerraban las puertas y ya no podían ni salir a entrar. Alguien le avisa al rey y les dice que llegaron unos extranjeros, pero que vienen de espías, que ellos son israelitas y vienen a ver cómo está el asunto en Jericó. Y entonces Rahab decide esconderlos. Ella no le dijo al rey dónde estaban, ella los escondió en la parte de arriba, en un escondite. Ahora, si ella le decía al rey, ella podía haber ganado gracia o probablemente una recompensa, el favor del rey, pero lejos de eso, ella decide mejor esconderlos, arriesgando así hasta la vida, porque si el rey descubría que le estaban mintiendo en un asunto militar, podía arriesgar hasta la vida, la pudieron haber matado. ¿Qué fue lo que llevó a que Rahab tomara esa decisión? ¿Por qué fue? Vamos a leer el versículo 8, hija. Dice: esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Ese hecho ya había pasado. Ese hecho aún no pasaba. Aún todavía no conquistaba Israel a Canaán. Pero ella dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra. ¿Qué tenía ella? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella tenía fe. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Aún no pasaba, pero ella ya lo veía como un hecho. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído. ¿De qué viene la fe? Y del oír de la palabra de Dios. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo. Ellos ya habían escuchado esta historia que les platiqué. Eso ya lo habían escuchado ellos. Probablemente un comerciante, entre ellos se fueron hablando: oye, que hay un pueblo que abrió el mar y que pasaron y que murió ahí el ejército. Dice: hemos oído cómo el Señor les abrió el camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto, y sabemos los que le hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab tenía fe en Jehová, y esa fe la hizo que tomara decisiones en los planes de Jehová, y fue recompensada. Realmente Rahab tuvo muchas recompensas de eso que hizo. Algo que vemos que causó la fe de Rahab está en el versículo 12 y 13. Dice: Rahab le dice: ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos, mis hermanas y sus familias de ellos.
Ella no nada más pidió por su papá, por ella, pidió por sus hermanos, por sus hermanas, por sus cuñados, por sus sobrinos, por todos. ¿Cuál fue la recompensa que tuvo ella por creer? Realmente ella causó mucho. En el versículo 22 y 23 vamos a ver qué fue lo que causó en los soldados la fe de Rahab. Dice, los espías regresaron otra vez con Josué a dar su informe, subieron a la zona montañosa y se quedaron ahí por 3 días. Los hombres que los perseguían lo buscaron por todos lados a lo largo del camino, pero al final regresaron sin éxito. El 23. Luego, los 2 espías descendieron de la zona montañosa, cruzaron el río Jordán y le informaron a Josué todo lo que le había sucedido. El 25. El Señor nos ha dado el territorio, dijeron, pues toda la gente de esa tierra nos tiene pavor. Ahora, yo lo leí en un tono, pero imagínense ustedes cómo llega estos 2 espías y le dan informe a Josué. ¿Puedes regresar? Imagínense el tono en el que lo dijeron. El Señor nos ha dado el territorio. Toda la gente tiembla de miedo. Vamos, Jehová nos dio la victoria. Causó fe. Esa fe que tuvo Rahab causó fe en otras personas. La fe que tú tienes en Jehová puede causar fe en otras personas. ¿Qué pasó con ello? ¿Qué le pasó a Rahab? En Josué 6:22 vemos el resultado de su fe. Dice, mientras tanto, Josué le dijo a los 2 espías, cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. Entonces los 2 hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Fue tremendo lo que pasó con Rahab. Fíjense que cuando yo estaba orando y cuando Dios me ponía lo que yo iba a compartir con ustedes, yo tenía un poco de duda. Hasta le pregunté a Benjamín, ¿será que pueda compartir acerca de Rahab? Pero la Biblia dice, toda la escritura es inspirada de Dios y provechosa. Si en la Biblia pusieron que Rahab era una prostituta y lo vuelve a decir, es por una razón. Dios quería mostrarnos algo y por eso decidí leerlo. Y no tan solo fue su salvación en ese tiempo, fueron cosas mucho más tremendas lo que Rahab tuvo gracias a su fe en Jehová. Mateo 1:1, ¿se acuerdan que les dije al principio que lo que Dios le había prometido a Abraham? Y que su descendencia, a través de su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. En Mateo 1:1 dice, el siguiente es el registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, el árbol genealógico, descendientes de David y de Abraham. Vamos a leer el 2 y ahí el 3 y el 5. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, lo que les platicaba. Vámonos al 5, después para no leer todo el árbol genealógico, vamos a ir al 5. Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. Rahab se casó con Salmón y tuvo a luz a Boz. Fue parte de la descendencia de donde nació David y de donde nació Jesús. Fue injertada, cosa que no podía pasar a menos que ella cambiara sus dioses y sus costumbres paganas. Ella como cananea tenía costumbres paganas, una de ellas su oficio, y bastante malo. Pero hubo una transformación en ella. Su fe en ella causó una transformación a grado tal que aparece hoy, miles de años después, en la Biblia. Aparece también en Santiago. En Santiago 2:25.
vuelve a aparecer. Y en Hebreos también, pero vamos a leer Santiago 2:25. En Hebreos cuando aparece entre las mujeres y hombres de fe. Dice Raab, y vuelve a decir a qué se dedicaba. La prostituta es otro ejemplo, fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Gracias a su fe fue considerada por Dios justa, no por su pasado, por su fe. Bueno, vamos a dejar tantito a Raab. Vamos a hablar del otro personaje. El otro personaje aparece en Marcos 2:13. Otro Marcos. Puros tocayos. Abraham y tocayo, Marcos y tocayo. Marcos 2:13 dice: entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. El 15. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha gente de esa clase, de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Y el 16, cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaban a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Qué tremendos eran los religiosos. Leví era un recaudador de impuestos. Para saber un poco el contexto, los recaudadores de impuestos eran judíos que trabajaban para los romanos cobrándole impuestos a los judíos. Pero no tan solo eso, los recaudadores de impuestos podían comprar franquicias a los romanos para poder cobrar de más. Entonces los romanos lo permitían y ellos le daban una cuota y los recaudadores de impuestos podían cobrar de más. Si ellos se negaban a pagar o no podían pagar, ellos les podían recoger sus bienes, podían recoger propiedades, podían encarcelarlos, inclusive detenerlos a ellos y a su familia. Y de una manera abusiva y corrupta, ellos cobraban de más. Si algún judío se quería rebelar o no quería pagar, ellos tenían a su disposición los soldados y los soldados les llamaban y los detenían. Entonces no podían hacerle nada. Eran muy odiados, eran considerados traidores, eran considerados pecadores, a grado tal, escoria. Y a ellos, y a uno de ellos le dice Jesús: sígueme y sé mi discípulo. Es increíble lo que para la gente era una escoria, para los religiosos conocían bien la ley. Y para ellos fue considerado escoria Mateo. Pero algo que pasa aquí, dice que cuando Mateo decide seguirlo, dejó todo ahí. Mateo era un hombre que tenía posición económica gracias a su trabajo, pero él rechazó todo. Seguramente se sentía vacío, porque aunque tenía económicamente todo, cuando Jesús lo llama, él no duda en seguirlo. Deja todo ahí. Es más, esa misma noche él hace una fiesta y invita a todos los que trabajaban como él, recaudando impuestos. Y mucha gente fue invitada en esa fiesta. Cuando Leví tiene un contacto con Jesús, hay una transformación. ¿Por qué sabemos? Porque lo podemos leer ahora. El nombre de Leví dejó de usarlo para usar ahora el nombre de Mateo. Mateo significa regalo de Dios o don de Dios. Y lo que antes ocupaba para darle servicio a los romanos, ahora lo va a ocupar ese don para los propósitos de Dios, para los propósitos que Dios tenía.
ahí en esa fiesta, aunque la Biblia no lo menciona, llegamos al siguiente personaje. El siguiente personaje está en Lucas 19, 1 y 10. Y esa fiesta fue muy conocida, mucha gente estuvo ahí, pero lo que me llama la atención que fue gente que se dedicaba a lo mismo que él. Ahí llegamos a Lucas 19:1. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Vamos a leer hasta el 10. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a la higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Voy a parar ahí tantito. Zaqueo ya sabía de Jesús, por lo que vemos, porque él estaba esperando. Pero dice que como era muy bajito de estatura, él dice que corrió para adelantarse y subirse a un árbol. Por eso yo mencionaba que muy probablemente Zaqueo ya había escuchado de esa fiesta, porque él estaba ansioso de ir y ver a Jesús, de conocer a ese hombre que le cambió la vida a un recaudador de impuestos, y que entre sus discípulos había uno que era como ellos, que aunque tenían mucho dinero, eran gente odiada por los demás. Dice el 5, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús le respondió, la salvación ha venido hoy hasta esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. ¿Qué tienen en común estos 3 hombres? En Zaqueo vemos que hubo una transformación. Él había escuchado seguramente de Jesús, porque cuando llegó ahí, él ya lo estaba esperando. Cuando Jesús le habla, él no espera, él enseguida corre, baja y le hace una cena y va a su casa. Y hubo una transformación en su vida. Realmente, cuando tuvo un encuentro con Jesús, hubo un arrepentimiento genuino, porque aunque él era rico, él dice, y era rico no honestamente, porque él lo sabe, si he estafado a alguien, que él sabía que sí, le voy a devolver 4 veces lo que le di, y lo demás se lo voy a dar a los pobres, la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Una transformación, un encuentro con Jesús. Cuando hay un encuentro con Jesús, hay una transformación. Cuando Rahab conoció de Jehová y escuchó, lo que escuchó causó fe en ella y hubo un accionar. Los 3 personas que hoy leemos tuvieron fe, pero no tan solo se quedó en la fe, sino su fe fue una fe viva que trajo una acción. Ciertamente los que estamos aquí creemos en Jehová. Creemos que Jesús es el Señor. Pero estos 3 personajes hoy nos muestran que no basta con tener fe. Que la fe para cumplir los propósitos de Jehová, para la salvación, solo creer. Es otra cosa. El que cree en mí será salvo. Pero para cumplir los propósitos de Jehová en tu vida, es necesario que esa fe sea una fe viva. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? CCI, Veracruz. ¿Cómo sigue?
donde Dios y el hombre se encuentran. Vidas cambian y propósitos se descubren. ¿Dónde está tu vida hoy? ¿Dónde está hoy? Ciertamente, estas 3 personas tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Por qué personas como ellos? ¿Y por qué lo leímos hoy? Porque una prostituta y 2 recaudadores de impuestos. En 1 Corintios 1, 27, 28 y 29. Dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Hasta el 29. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo puso para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. No se trataba de Rahab, ni se trataba del don que tenía Mateo, ni todos los bienes que regresó a los pobres Zaqueo. No se trata de cuánto sepas, no se trata de cuánto conocimiento, de quién seas, de cuánto tiempo tengas en el Evangelio. Todo se trata de Él. Él escoge de lo vil y lo menospreciado del mundo. Si una prostituta tuvo un propósito para los planes de Jehová, si un recaudador de impuestos tuvo un propósito para los planes de Jehová, si hoy les comparte un hombre que antes fue alcohólico, que su matrimonio estaba destruido y hoy está compartiendo con ustedes, Dios tiene propósitos para todos. Les preguntaba el nombre de la iglesia porque es CCI, donde Dios y el hombre se encuentran. ¿En qué parte del nombre de la iglesia estamos hoy? Si estás conociéndolo, si estás teniendo un encuentro con Dios, nuestro pastor tiene un librito, 15 conversaciones. Lo estamos estudiando los lunes en los diferentes grupos. Tener un encuentro con Dios. Aprendamos juntos a tener un encuentro con Dios, a relacionarse. Ahí cada vez estamos aprendiendo paso a pasito cómo relacionarnos personalmente con Dios. Vidas cambian. Estas 3 personas que hoy leímos, y podemos ver en la Biblia y llevarnos toda la tarde leyendo. Muchas personas, Pedro, muchos fueron transformados cuando tuvieron un encuentro con Jesús. Si venimos a la iglesia y decimos conocer a Jesús, pero no ha habido una transformación, nos quedamos atorados ahí. Propósitos se descubren. ¿Ya sabes cuál es tu propósito? Hace muchos años yo le oraba a Dios y le decía yo, Señor, quiero saber, muéstrame cuál es mi propósito. Cuando yo era un niño, yo recuerdo escuchar de alguien de quien quiero mucho que decía, el hombre está destinado, nace, crece, reproduce y muere. Y yo dentro de mí, yo decía, eso no es suficiente. Eso no es, para eso no nací. Pero como era un niño no lo entendía. Hoy entiendo que no es así. Todos tenemos un propósito. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un propósito para ti. Cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios ya tenía un propósito. Por eso estás aquí hoy. Y si estás aquí, no es porque tú decidiste, es porque Dios te lo puso en tu corazón. Dios te está llamando. Y yo oraba y decía, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué vine aquí? Y no lo sabía. Pero mientras lo decidía, mientras Dios me revelaba,
empecé a dar pasos de fe. Seguramente a veces va a ser difícil. Imagínense todo lo que pasó Rahab. Ella no se quedó a escuchar los comentarios que le decían: ¿cómo tú? O Zaqueo. Claro que ha de haber escuchado Mateo y Zaqueo cuando le dijeron: ¿y esta escoria? ¿Jesús se junta con esta escoria? Pero Jesús ya lo había visto y Jesús lo iba a transformar y lo iba a ocupar. Dios tiene propósitos especiales para cada uno. No estamos aquí para ocupar una silla. Le dijo Jesús a Mateo, él estaba sentado, le dijo: sígueme. Y decidió levantarse y seguirlo. Si estamos aquí es porque Dios lo puso en tu corazón y porque tiene un propósito especial para ti. Pero para poder llegar a la tercera parte del nombre de la iglesia, tenemos que tener la fe viva. Y empecé a dar pasos de fe. Empecé a caminar y digo: ¿qué hago? Bueno, no sé, aún no me contesta Dios, pero en lo que me contesta voy a hacer lo que me mandó a llamar a hacer. Y empecé a hablarle a mi compañero en el trabajo. Y luego de repente empezaba a platicarme cosas que pasaban en su matrimonio y le decía: Dios restauró el mío, puede restaurar el tuyo. Y de repente había una persona que pasaba por situación de droga o de alcohol y le decía: Dios te puede hacer libre. Y de repente había una vecina que tenía un problema en su matrimonio y podíamos orar por ella. Y empezamos a dar pasos de fe. En lo que Dios te revela, podemos empezar a que nuestra vida cambie y a darle vida a nuestra fe. Creemos en Dios. Si estamos aquí es porque creemos que Jehová es el creador de los cielos, que Jesús es su Hijo y que volverá. Pero ¿qué hacemos con esa fe? Tenemos que empezar a caminar y buscando nuestro propósito. Vamos a orar, que Dios nos revele ese propósito. Mientras eso pasa, vamos a empezar a dar pasos de fe. Si en tu mente viene alguien en tu trabajo que está pasando por una situación, háblale de Jesús. Si en tu mente hay una familia que está pasando por una situación donde está al borde del divorcio, háblale de Jesús. Empieza a darle vida a tu fe. Si te viene alguien a la mente, empieza a dar pasos de fe. Hoy vamos a ir al albergue. Si te es posible, vamos a compartirle de un Dios sanador. En el resto de la semana hay algunas actividades. Empecemos a dar pasos de fe. Que nuestra fe empiece a tener vida para poder llegar a la tercera parte. Propósitos se descubren. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz. Hoy estamos ante ti para darte las gracias y para aceptar esa invitación que hiciste, Señor. Sígueme. Seguirte, Señor. Tu palabra dice que de lo vil y lo menospreciado del mundo escoges tú. No importa si es rico o tiene poco dinero, si es chaparrito como Zaqueo o alto, no importa la condición ni física ni a qué se dedique. Cuando tiene un encuentro contigo hay una transformación. Gracias porque tienes planes en cada uno de los que estamos aquí, y te pedimos en tu nombre, Jesús, que nos reveles cuál es el propósito por el cual nos llamaste. Tú nos has llamado. Si estamos aquí es porque tú nos has llamado. ¿Para qué? ¿Por qué nos llamaste? Por amor. ¿Para qué nos llamaste? Revélanos, Señor. Si estamos aquí es por un propósito. Queremos buscarlo, Señor. Tráenos revelación, Señor, en sueño, en visiones, en palabras, Señor. ¿Para qué estamos aquí? Cada uno de los hombres y mujeres que estamos aquí. Y si es en la transmisión, Señor,
Tú hablas, Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué traíste en el corazón poner hoy la transmisión? ¿Por qué estoy escuchando esto? Tú hablas, Señor. Anhelamos cumplir tu propósito, Señor. Mientras tú vengas, Jesús, no estamos resueltos a quedarnos en la silla. Queremos levantarnos como Mateo, dejar todo por ti, Señor. Todo es por ti y todo es para ti. Y como Rahab, una transformación en nuestra vida evidente, donde tú gobiernes, Señor. Te adoramos, Señor. Todo es tuyo, Señor. Somos de ti y para ti. Toda gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, y aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, y aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, y aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, y milagroso abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, eres tú, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias, Señor, porque nos vamos hoy con la convicción de que tú obras en nosotros, con una fe renovada, Señor, en el que tú tienes el control, que hemos sido y seremos transformados por ti hasta el día de tu venida, como dice tu palabra, Señor. Afirma la fe en nosotros, Espíritu Santo, sé tú recordando todo lo aprendido, tu palabra se haga rema en nuestra vida, Señor. Sé tú bendiciendo este día y nuestra semana, manteniendo siempre la mirada en ti. Que seas tú glorificado en todo momento. Amén y amén. Antes de irte, despídete de alguien. O allá abajo tenemos también ya preparado todo el talento para que puedan bajar y puedan disfrutar un ratito juntos. A la esencia